Buenas noches, ¿se escucha? Buenas noches, sí se escucha. Buenas noches, doctor, sí se está. Ya, gracias. Bien, vamos a iniciar entonces. Me lo presentaremos. La bibliografía. Vamos a ver en todos los textos académicos, estoy hablando obviamente, en todos los libros, artículos, todo escrito científico, tiene un elemento bien importante que es la bibliografía. Esto diferencia de de los escritos que no tienen un sustento, como podría ser las fuentes cuaternarias de información que son los periódicos. Ustedes vean ahí, por ejemplo, les citaré, hay aspectos de salud que citan, ¿no? Y mencionan y dicen, de acuerdo a se investiga, de acuerdo a, no sé si el Extra o el periódico, que hay una parte de salud que mencionan, ¿no? Que tomando, digamos, estos medicamentos o estas infusiones, esto había sabido curar tal enfermedad. Estos no son escritos científicos porque obviamente no tienen una fuente bibliográfica, no tienen fuentes, no tienen respaldos bibliográficos, por lo tanto se consideran fuentes cuaternarias y por eso nunca se debe tomar como información válida. Es como las famosas fake news, new fix, a ver, ¿cómo se dice? ¿Alguien me puede hacer recuerdo? Las fake news o fake Fake, news. fake Ya, news. fake news, ¿no ve? Entonces, cuando salen esa, ustedes ven y incluso son alarmantes, ¿no? Murió tal artista y entonces uno no cree. Lo mismo en la parte académica, cuando hay documentos que no tienen una bibliografía, y no cualquier bibliografía, les digo, tiene que ser una bibliografía comprobada. Entonces uno aprende a reconocer los documentos leyendo también la bibliografía, viendo, fijándose las fuentes de dónde ha sacado la información. Sí. Si yo voy a, qué sé yo, con mi esposa a un salón de peinados, y ahí están algunas revistas de supuestamente salud, y yo veo ahí, por curiosidad leo, ¿no? Tratamientos nuevos, y veo la bibliografía, lo primero y me fijo, y son fuentes que no son confiables. Entonces uno aprende a reconocer qué leer y qué no leer, ¿no? O sea, a qué debo creer. Entonces, por eso es importante, a través de este elemento que es las referencias bibliográficas, la bibliografía, a reconocer al documento que voy a leer si vale o no vale la pena hacer la lectura, o vale o no la pena hacer creer. Porque otro ejemplo les doy, los medicamentos que se venden, los nuevos medicamentos que aparecen. Cuando vienen los visitadores médicos, a veces traen unos folletos, tipo folletos donde dicen, ¿no? Tal medicamento surte para tal, se ha hecho un estudio y uno ve y uno, las referencias biográficas no son consistentes. Porque les digo, el mundo de lo que significa la, los artículos científicos, poner o de alguna manera eh, presentarlos o socializarlos, también es otro aspecto que debe conocerse del medio y debe regularse. No por ser una revista en el Internet que aparentemente es de una institución en salud, es creíble. Porque dentro de esto existen también las revistas, la que le llamamos las depredadoras. ¿Qué significa depredadoras? A que lo que buscan es lucro.
Y eso ustedes que van a ingresar a una institución de educación superior en salud tienen que conocerlo. Obviamente es lindo publicar un artículo en una revista internacional. Muchos lo hacen, de muchos profesionales les apasiona hacer investigación y presentarlo en una revista científica. Ahora, pero dentro de las revistas científicas hay revistas que basan su producción en base al lucro. Es decir, quieres presentar tu investigación, debes pagar, por ejemplo, unos 1.500, 1.800 euros. Pero dices, pero yo he investigado y todo lo que he gastado y todavía tengo que pagar. Pero es que es así, aunque no lo crean. Tienen costos la presentación en revistas de investigación serias, ¿no? En otras tienen costos menores, otras hacen monopolio, dicen, o sea, a ver, pásame tu artículo de investigación, revisan la bibliografía, pero aquí has utilizado artículos que no son de mi revista. Entonces, no, un criterio es que utilices mis artículos. ¿Por qué? Porque entre ellos hay rankings. ¿Quiénes son las más utilizadas? Entonces ellos necesitan esos puntos, o como dicen en medios de comunicación, su rating, para ver que mientras más leídas, más utilizadas, entonces suben sus precios, sus aranceles. Bueno, aunque no lo crean, este es todo un mundo cuando se habla de lo que significa la publicación de artículos científicos, el conocimiento de qué revistas vale. Por eso, inclusive cuando uno empieza una investigación, y ahora les hablo un poquito más porque ya me entienden, cuando uno va a hacer un estudio de investigación, aunque no me lo crean, tiene que empezar dónde lo voy a publicar. Porque si tiene claro dónde lo va a publicar, un ejemplo, en el Journal, en el Lancet, que son revistas prestigiosas, entonces tiene que ir a ver qué requisitos hay. Un ejemplo, si los requisitos es pagar 3.000 euros por presentarlo, debe decir, tengo los 3.000 euros, me van a financiar los 3.000 euros, porque qué tal lo termina y al final no puede conseguir sus 3.000 euros. Entonces obviamente no puede. Si voy a presentar en la revista Billy King, bueno, la revista Billy King me va a aceptar de Mil Amores porque obviamente no tiene que presentar. Y ahí hay que diferenciar las revistas indexadas de las que no están indexadas. ¿Sí? Y entonces uno debe saber seleccionar el conocimiento que está socializando, dónde lo va a exportar. ¿Sí? Las revistas brasileras son una buena opción pero obviamente está el idioma, aunque el idioma actualmente ya no es un obstáculo, ¿no? No puedes hacer tu artículo y hacerlo traducir en chino mandarín con las mismas herramientas que tiene el Google o ciertas aplicaciones. Se puede hacer ciertas correcciones que te mandan, porque es un va y ven. Tú presentas, te corrigen, te devuelven, haces las correcciones, vuelves, si te aceptan, te notifican que te aceptan. Obviamente tienes que haber pagado lo que te exigen y luego después sale publicado como artículo original. Y entonces todo ese aspecto tiene que ver con la bibliografía, para muchos les parece lo último, lo que no cuenta, pero lo que les digo no es lo último que cuenta, más bien es lo principal que cuenta. Porque si yo tengo mi artículo de investigación y alguien que conoce ve mi artículo de investigación, me mira la bibliografía, ¿sí? Mira desde el formato como he puesto la bibliografía. Comprueba la bibliografía, por si acaso. O sea, no es copiar, hacer un control C y un control V de cualquier artículo, ya listo, ya armado, no. Se verifica. De acuerdo al contenido, hay un número, el 6. A ver, en la bibliografía, el 6, ¿qué significa? Ha sacado de una revista de The Lancet, The Journal, DLNet. Entonces, ¿qué dice eso? Habla sobre, ustedes están haciendo el tema de coronavirus, pero esa fuente bibliográfica habla de enfermedades del corazón. Entonces, eso no es creíble, ¿qué ha pasado? O se han equivocado. Entonces ya van dudando, se va revisando la bibliografía. Por eso, culminando este tema, culminando lo que significa la introducción a la investigación en salud, es importante que ustedes conozcan el pincelazo de lo que es la bibliografía y las referencias bibliográficas, ¿no? Porque es algo importante dentro de un escrito científico, ya sea
un estudio de investigación, un artículo, una revisión bibliográfica, ¿sí? Un metaanálisis, tantos tipos de escritos científicos que hay, fijarse en la bibliografía, porque también la bibliografía, de alguna manera, es un respeto para todos los autores que uno está tomando sus ideas. Entonces, cuando pones bibliografía, tú estás diciendo, estoy tomando de tal su idea, de tal su idea, de tal su idea, ¿sí? Entonces, tiene ética lo que estás escribiendo. Pero cuando tú no haces eso, solamente copias, pegas y encima le pones tu nombre, los estás plagiando, estás utilizando algo que no es tuyo. Es como cualquiera de ustedes tuviera un ejemplo, una movilidad, y yo voy y me subo en la movilidad y lo empiezo a manejar, estoy utilizando algo que no es mío, ¿sí? En términos legales, en lo académico, es el plagio intelectual. Se está plagiando algo que no es suyo. Entonces, por ende, ustedes deben conocer y obviamente ya en carrera, en profundidad, saber qué es el plagio, cómo no hacer plagio y cómo de alguna manera eh, realizar adecuadamente la bibliografía. Bueno, con esta introducción que les digo la importancia, por qué saber la bibliografía y por qué a muchos tal vez no les interesa mucho y a veces no lo ven tan agradable hacerlo, pero yo les digo, no es desagradable, o sea, no es difícil hacerlo. Van a ver que es fácil realizarlo, más bien es cuestión de organizar la información. En salud, por lo menos, lo que tenemos que familiarizarnos son las normas de Vancouver, porque obviamente existen las normas APA, existen las normas ISO, existen las normas Chicago, ¿sí? Entonces, y unas dos más que no me vienen a la mente ahora, pero para salud, sí o sí, tenemos que conocer estas normas de Vancouver, porque inclusive cuando ustedes buscan las revistas donde van a publicar luego su trabajo de investigación, claramente ahí dice, todo por favor debe, no les van a explicar, obviamente un investigador conoce, le dicen todo por favor su documento tiene que estar en formato APA, listo. Si le dicen en formato APA, entonces usted tiene que ponerlo tal como dice el formato APA. Y para el formato APA tiene que conocer todas las normas que dice APA, desde las referencias biográficas, las citas, el formato, los títulos, las letras, el interlineado, tamaño de letras, tipo de letras, gráficos, tipo de gráficos, pixelado de gráficos, tablas, figuras, que cómo debe utilizarlo. O sea, es todo una descripción de normas. Y si uno cumple, obviamente, metodológicamente, solo por aspectos de forma está cumpliendo. Si le dice Vancouver, también, como en este caso, tiene que conocer. La norma Vancouver es un estilo internacional de citación, pero no solamente de citas, es también de formato. Pero se utiliza en las ciencias de la salud, ya sea en medicina, enfermería, nutrición, tecnología, fisioterapia, biomedicina, bueno, tantas áreas que corresponden al área de salud, disciplinas, utilizan este formato de las normas de Vancouver. Pero no extraña, o sea, no les extraña que en un momento les pidan formato APA, porque pueden, se puede, dependiendo a la política de la revista. Y yo les hablo de la revista porque si a ustedes les interesa con más ahínco hacer investigación, no pueden hacer investigación y quedarse ahí. Tienen que publicar, porque si no, el esfuerzo está en vano. Como quien dice, el cherry a la torta es la publicación de una investigación. Debe ser pública, debe ser socializada, debe ser, el interés social debe estar de alguna manera resuelto a las personas que lo pueden necesitar, ¿sí? Entonces,
a las personas que la pueden necesitar, tiene que estar de alguna manera disponible. Ahora, estas normas Vancouver fueron creadas por el ICMJE, que es el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, ¿no? Este comité internacional, el ICMJ, basa en cuanto a las referencias bibliográficas en base a 3 puntos específicos. Estos 3 puntos específicos, ¿cuáles son? Uno, que las citas estén en números consecutivos, según el orden en que aparece en el texto. Cuando ustedes vean un artículo de investigación, y ustedes lo van a ver, un artículo científico tiene sí o sí referencias al final. O sea, porque dice ahí, de aquí estoy sacando toda la información. Así lo van a reconocer. Ya sea un artículo de investigación, un artículo científico, una revisión sistemática, un metaanálisis, diferentes tipos tienen sus referencias bibliográficas. Inclusive, vean en sus libros. Bueno, en los libros, bueno, no sé si en colegio utilizarán, pero por lo menos en algunos libros que ya son académicos, tienen al final de cada capítulo referencias bibliográficas. Dice. Y ahí da todos los datos de dónde se sacó tanta información compilada. Entonces, estas referencias bibliográficas que se han compilado, ¿sí? Siguen un formato. Y el formato en Vancouver menciona que cuando uno va estructurando una información de una manera coherente, va poniendo la fuente. Y esa fuente es, de alguna manera, ponerle números. Número 1, 2, 3, 4, hasta las fuentes que haya tomado. Normalmente, tomar 15, 20 o hasta 30 fuentes que se pide casi por consenso en una tesis, ¿sí? Debe estar en el formato Vancouver coincidiendo. Por ejemplo, escribo el primer párrafo, ¿sí? Estoy sacando de una revista, de un artículo científico. He leído todo y me interesa algunos aspectos de su estudio y lo estoy resumiendo. Estoy parafraseando, no estoy copiando y pegando, pero estoy captando la idea central. Entonces, posteriormente eso le pongo al final del párrafo un número, digamos el número 1. Y el número 1, ¿sí? Corresponde poner también atrás, en la última parte, donde se pone como referencias bibliográficas, también poner el número 1. Pero además del número, ahí le pongo todos los datos de esa revista, que veo de la misma revista. ¿Qué tipo de revista es? Revista en salud, qué es el título del artículo, el autor, de qué año, qué editorial, de qué páginas, ya. Eso me pide el Vancouver, ¿no? Voy avanzando al 2, igualmente pongo el 2 y luego en referencias biográficas también tiene que ser el 2 con toda la información del documento del cual estoy extrayendo. Y así sucesivamente avanzo, ¿no? A eso se refiere. Citar las fuentes mediante números consecutivos según el orden en que aparecen en el texto. Por eso, este aspecto de hacer la bibliografía se debe realizar paralelamente. Mientras voy haciendo un ejemplo, el marco teórico, ¿sí? Voy también haciendo la bibliografía, porque deben coincidir, porque la revisión va a ser así, coincidiendo. Ahora, ese número que me estoy refiriendo a poner en el contenido del trabajo, no en la referencia bibliográfica, puede colocarse como un superíndice que es como un exponente, o sea, poner un 1, un 2, un 3, un 4 sobre la letra, la última letra del párrafo, o igualmente al final del párrafo poner el número que corresponda, un número arábico, por si acaso, entre paréntesis. ¿Sí? Son las dos formas que se puede realizar la numeración de cada una de las citas, ¿no? Cuando ustedes no ponen una cita de un párrafo, puede ser o se supone que es así, que ese párrafo ustedes lo han escrito, ¿no? Eso se supone, ¿no?
Ahora, bueno, creo que a un nivel de investigación es necesario siempre tomar las ideas de otros para formar o para responder a mis propias preguntas de investigación. Por eso hay que cuidar ese aspecto. Y el último punto que ya les he hablado de las referencias de lista enumeradas, siguiendo el orden de aparición. Esto ya se refiere a propiamente a la parte del documento que dice referencias bibliográficas, ¿no? Que debe ir del uno hasta el número que llegue, en principio, ¿no? En segundo, veamos qué es la cita. La cita bibliográfica, como bien dice la cita, está citando, o sea, le está mencionando, ¿no? Es una referencia breve dentro del documento. En el documento, y les había dicho, a veces mucho toman atención en el marco teórico. Les hago un ejemplo. Hacen un trabajo y le hacen unos 10 hojas de marco teórico y luego tienen apenas media hoja de conclusiones o de resultados o de discusión. No es coherente. La bibliografía se debe hacer o se debe tomar citas o aspectos de otras fuentes, solo o las que corresponden en realidad. Si yo voy a hablar de diagnóstico de una enfermedad, me remito al diagnóstico, ¿sí? A tomar datos de diagnóstico sobre esa enfermedad, estudios de eso. Pero otros, ¿qué hacen? Empiezan a hablar de la historia de la enfermedad, historia de la medicina, que fue el primero que vio esta enfermedad. O sea, eso no entra, por si acaso. Tiene que ser referido. Por eso es que en cuanto al marco teórico, al marco conceptual, en un trabajo de investigación, se debe poner lo, lo expresamente importante y que le da al estudio, ¿no? Entonces, por eso se forman las citas, ¿sí? Entonces se dice, digamos, voy a hablar del, lo que estábamos hablando del ejemplo, ¿verdad? Del el uso de dispositivos móviles en relación al rendimiento académico. Entonces, tengo que sacar información sobre eso, rendimiento académico, dispositivos móviles, ¿no? Y voy viendo estudios que han hecho en otros países. ¿Cuánto afecta? El aspecto psicológico, aspecto humano. Entonces voy acomodando cuáles elementos podría incorporar dentro de mi marco teórico para formar mi hipótesis. Entonces eso lo voy convirtiendo o se va convirtiendo en una cita bibliográfica, una referencia breve. Y esa referencia breve, si es que yo lo parafraseo, es decir, si es que yo lo modifico a través de la sintaxis, a través del lenguaje, conectores, utilizo todo eso, entonces mm, eso se llama una cita indirecta, que igual debe ir referenciada con un número al final y se debe ir consecutivamente los números mientras yo voy formando. Pero ahora, si es que no hago eso de parafrasear porque no se puede, porque a veces la idea está tan bien expresada que no puedo cambiar palabras, sino altero la esencia del mensaje que está enviando, entonces estoy hablando de una cita directa. Entonces hay la diferencia, ¿no? Entonces, la cita bibliográfica es en realidad el contenido del documento que está enumerado. Y la referencia bibliográfica es la información de dónde saca el documento, ¿sí? Sea una revista, será un libro, será un artículo, entonces ahí ya está descrito con todos los datos que les voy a dar más adelante, ¿no? Bien. Asimismo, se hace una diferencia de cuando se hacen las tesis, les digo esto, entre la bibliografía y las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas es todo lo que voy a utilizar textualmente dentro de mi trabajo, ya sea parafraseando o no parafraseando, haciendo citas directas, pero va a estar dentro de mi trabajo. En cambio, la bibliografía es la información que puede que no esté en mi trabajo, puede que no haya copiado, pero he acudido como fuente de consulta, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no?
Este estilo Vancouver en 1978 se ha creado a través de una reunión entre directores editores de revistas de medicina. Han dicho, unificaremos criterios. Desde el 79 ya ha estado en pie estas normas. ¿Ha sufrido modificaciones? Sí, ha sufrido modificaciones. Acá les presento ejemplos, por ejemplo, cómo se debe considerar una cita de forma correcta y de forma incorrecta. Como aquí dice Vancouver, tiene el número uno. Aquí está el autor, el artículo, el lugar, el año, 2010. Y además dice disponible en Internet, en la dirección HTTP con todo su código alfanumérico, ¿no? En formato PDF. Entonces, esta es una referencia de manera correcta. La incorrecta, la que muchos tal vez caen, es de no poner lo anterior, sino directamente ir que las referencias, el link, el HTTP. Y eso no es la referencia, porque aquí no está informando quién es el autor, la revista, de qué año, no está informando. Ahora, después, como aquí ven, les digo, después de hacer el párrafo, haber hecho el parafraseo de este contenido, le pongo, a esto me refiero, al superíndice, el 2. Y este superíndice 2 debe coincidir con la lista de referencias bibliográficas que yo voy construyendo y que corresponde al Ministerio de Educación, Guía Metodológica, ¿no? Se debe hacer eso, esa coincidencia. La cita dentro del contenido del trabajo y dentro de la referencia el mismo número. Así uno debe ir trabajando, ¿no? Esto ya hemos explicado en relación a las características del estilo Vancouver, ¿no? Los ejemplos en el Vancouver, en cuanto a las referencias bibliográficas, más que todo importa, tal como aquí dice. Primero, ¿qué debe ir? Los apellidos, los nombres en iniciales, el título del libro, la edición, la ciudad, el editorial, el año. Toda esta información generalmente se encuentra en la portada del libro o en la primera o segunda hoja y dice editorial tantos, año tantos. ¿Qué edición? Primera edición, segunda edición, quinta edición, cuarta edición. Entonces, para hacer la bibliografía y cumplir con estos requisitos que me da para libros, para artículos de revista, para páginas web, para capítulos de libro, para tesis, debo encontrar del mismo documento que estoy extrayendo toda esta información. Tiene que estar y va a estar. Y lo debo acomodar tal como dice acá. Primero el apellido, luego la inicial del nombre. Si hay tres autores, los tres autores. Si hay más de tres autores, utilizo et al. Luego el título del artículo, del libro. Así. Es cumplir más que todo, ¿no? En el estilo Vancouver, en formato físico, por ejemplo, aquí está el ejemplo más claro. Primero debe ir el autor en cuanto a su apellido y su nombre, ¿sí? El año, luego después el título del artículo, ¿sí? El título de la revista, el volumen, el número y las páginas que se ha consultado, ¿no? En el formato digital que actualmente ya existe, ya se le incorpora, obviamente, el nombre del sitio web, porque ya no se lo tiene en físico. Si bien está en PDF, pero obviamente se ha obtenido a través de una dirección. Y la dirección, ahí está como en acá. Biblioteca Nacional del Perú, del 2023, César Vallejo, Vida y Legado, Portal Cultura del Perú, de donde, ahí está la dirección, http BNP Vallejo, consultado el 15 de febrero del 2025, ¿no? Entonces, especifica este aspecto. Ahora, las normas de Vancouver, si bien les he hablado de la bibliografía, pero también regula otros aspectos. Por ejemplo, regula a las citas cuando son textuales, ¿sí? Cuando son textuales, o sea, citas directas, y son menor a 40 palabras, puede ir dentro del párrafo que se está mencionando y al ponerlo entre comillas se está hablando que es una cita directa, pero pueden ir entre comillas. Pero cuando es más de 40 palabras, entonces se considera alejarlo en un párrafo aparte.
¿sí? En un párrafo aparte, con reglas específicas. Un ejemplo, si es eh, antes de lo que uno va a poner existe contenido, se lo pone a tres puntos suspensivos, comillas, tres puntos suspensivos y se copia el resto. Y se termina y se pone tres puntos suspensivos y se cierra las comillas. Quiere decir que uno toma una fracción, ¿no? Pero ya está en un párrafo aparte de un autor, ¿no? Y obviamente se los diferencia con un número, que tiene que coincidir con la diferencia bibliográfica al final, ¿no? La paráfrasis ya les mencioné, en sentido de que es captar la idea, poner en nuestras palabras, pero sin cambiar el contenido. Ahora, existen a veces reglas especiales cuando hay dos autores. Esto especialmente en el formato APA, ¿sí? O cuando hay más de tres autores. Cuando hay más de tres autores, se prefiere poner el famoso et al. El et al significa que hay más de tres. Entonces, que se supone que hay más colaboradores o más investigadores que han participado en el estudio. Y también existe ponerlo como institución. Por ejemplo, en las instituciones no se maneja a autores, porque el trabajo ha sido creado o le han pagado al profesional para que desarrolle un trabajo, ¿sí? Y obviamente, como le ha pagado la institución, tiene que figurar como autor la institución, en este caso la UNESCO, ¿sí? O la OPS, o la UMSA, ¿sí? Entonces, van cambiando algunos aspectos, porque no van a encontrar de manera uniforme que siempre debe haber un autor, no, puede haber solamente la institución, ¿sí? Ahora, aquí hay una diferencia entre lo que es los más conocidos, el formato APA y el formato Vancouver. El formato Vancouver hemos dicho que es en el área de salud, el formato APA es para el área de ciencias sociales, ¿sí? Las diferencias que hay. En todo esto, lo diferente que existe es más que todo en el año, ¿sí? En el año es cuando varía. En Vancouver está casi al final. En cambio, en el APA está después del autor. Ahí está el apellido, iniciales y el año. Entonces, si veo de esa manera estructurada, entonces considero que es APA. Pero si veo que el año casi está al final, es Vancouver, por un lado. Por otro lado, el Vancouver, ya hemos dicho, es con números. Basta que yo en el contenido vea números entre paréntesis o superíndice, es Vancouver. Y las referencias están acomodadas igual por números. En el APA no hay números. Las citas necesariamente están después de cada párrafo, en vez de poner el número, entre paréntesis se pone el autor y el año, nada más. Digamos, escribo todo un concepto y he sacado de Sánchez el 2013. Entonces pongo Sánchez, 2013. En cambio, en el Vancouver pongo número 1 o número 3, número 4, el que corresponde. Es la diferencia. Y el ordenamiento de todas las referencias, todas las fuentes, en el formato APA se lo hace de la A a la Z. O sea, el autor Álvarez está al principio y el autor Zapana está al final. Así se haya utilizado al autor Zapana al principio del texto, no importa. Aquí interesa el orden alfabético en el APA. El resto no hay mucha diferencia. El título, eso es acomodar. ¿Quién es primero? ¿Quién viene luego? Nada más. Aquí está un cuadro de comparación de lo que significa, ¿sí? Los estilos mencionados. El APA, el Vancouver. Y las diferencias y las citas. En el APA, en el Vancouver, uno es para las ciencias sociales, educación, psicología, lo que les dije. En el Vancouver es para ciencias de la salud y ciencias aplicadas, ¿no? ¿Cómo citar el texto? En el APA ya les dije, el autor y el año. Apellido, digamos, Sánchez, 2015, listo. En cambio, en el Vancouver no pongo Sánchez, pongo el 1, si corresponde, entre paréntesis, o entre corchetes, o el superíndice, de cuando a qué número me corresponde. ¿Sí? En el orden, en el APA es de la A a la Z, en orden alfabético.
No se ponen números, no se numera, solamente suficiente es poner con sangría francesa de la A hasta la Z. Y en el Vancouver está de acuerdo a la aparición en el texto, ya como he dicho, el 1, el 2, el 3, el 4, ya dependiendo. ¿Sí? En los separadores, en el APA son los comas y los puntos. Escuchen, comas y puntos. En cambio, en el Vancouver están los puntos y las comas. Al revés. Pues pon punto y luego viene el coma. Bien de la cosa, ¿no? El estilo en el Vancouver es un poquito más compacto, más cerrado. El formato del autor viene el apellido, ¿sí? Y la inicial, ¿sí? En cambio, en el Vancouver, apellido iniciales, sin puntos, ¿no? Pequeñas diferencias. Y así en los artículos, por ejemplo, vean, acá dice Ortega, coma, L, fíjense la coma y el punto, ¿sí? En cambio, en el Vancouver, directamente Ortega, no hay coma, Ortega, L, y se viene el punto, que es la separación básicamente entre un primer elemento. Luego, en el Vancouver está 2018 el año. Perdón, en el APA. En el Vancouver el año está abajo, porque es el orden que menciona. Y directamente habla el artículo, ¿no? Influencia europea. Ambos se parecen al título. Luego viene las revistas, revista Estudios, Estudios Andinos, ¿no? El volumen 12. En el otro, el único ha cambiado el año en lugar, si ustedes ven, ¿sí? En las páginas web, de igual manera, el año está cambiado, ¿sí? El resto casi es lo mismo. Y como ven ustedes, no es nada difícil, ay, perdón, hablar o realizar este tipo de eh, referencias. A muchos no les gusta, se escapan, no lo hacen, pero no es difícil, solamente acomodar datos. ¿No? Ahora, el Vancouver no solamente tiene referencias, tiene aspectos en cuanto al formato. El interlineado, los márgenes, el tipo de hoja, la numeración que debe seguir, ¿sí? Las letras romanas, arábicos, ¿sí? Menciona en las normas. Uno debe cumplir nada más las normas, ¿no? En las citas, ya hemos hablado del parafraseo, que es importante en las citas para no entrar en el plagio. Aquí vienen algunos ejemplos de las paráfrasis que se hacen, ¿no? Y las paráfrasis que se hacen, de alguna manera, eh, no deben cambiar la idea o la idea, deben mantener la idea, ¿sí? De forma correcta, ¿no? Y la forma incorrecta es copiar demasiado texto sin comillas muchas veces. Hemos hablado de las 40 palabras, ¿no? Algunos ejemplos de paráfrasis incorrectas que se nos debería hacer. Sin embargo, lo que yo más que todo expreso es que para hacer el parafraseo, lo importante es escribir, escribir y escribir. Porque si uno no se entrena en saber utilizar los elementos del lenguaje adecuadamente, no puede parafrasear. Porque no sabe cuándo se utiliza el punto y coma, no sabe cuándo se utiliza la coma, o cuándo se utilizan las conjunciones, el con o el y, no saben. Esas reglas, aunque ahora en lenguaje les parece un poquito como si he visto en primaria, pero son importantes en el momento de escribir un artículo, ¿sí? Y algo a lo que quisiera que no lleguen jamás es el plagio. El plagio es lo que les digo. Ustedes copian, pegan y encima le ponen su nombre, o sea, roban de frente una idea. Eso se llama plagiar. Y el que hace el plagio es sancionado. En el ámbito académico, bueno, no creo que alguien les venga a buscar desde China, ¿no? ¿Por qué me has robado mi idea? ¿Sí? Pero como toda la información es de alguna manera no globalizada, un ejemplo, yo soy un plagiador,
Entonces agarro un artículo, qué sé yo, que nadie lo ha visto, lo traduzco y luego le pongo mi nombre, ¿verdad? Pero como todo es actualmente ahora socializado a través de los diferentes buscadores, ubican y la revista, una revista ya me empieza a poner como quien dice la marca roja en la lista negra, ya estoy, de los más plagiadores como profesional. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya soy un paria, ya jamás ninguna revista ya me va a aceptar para publicar porque ya he hecho un plagio y se me ha descubierto. Ahora, en el sentido académico, cuando ustedes entren en carrera o ya en profesionalmente, cuando usted se esté formando, todos los trabajos que hace uno actualmente se, se pide el formato digital. ¿Para qué se pide el formato digital? Porque uno agarra el archivo, le ingresa a un software antiplagio, el software antiplagio en cuestión de segundos saca un resultado, dice, ese documento ha sido plagiado en un 80%. O sea, quiere decir que el 80% no es de ustedes, ¿sí? Y les dicen, ha sido plagiado de tal, de tal, de tal, de tal, de tal, de tal, y solamente el 20% es propio. Entonces, ¿qué significa eso? Que su documento realmente no lo han hecho ustedes, lo han copiado y lo han pegado. Han hecho un college, ¿sí? En cambio, otros buenos resultados cuando dicen plagio de 10%, ¿qué se acepta todavía? Entonces, por eso hay que cuidarse y hay que hacer adecuadamente lo que les estoy mencionando, ¿no? Acerca del plagio, no incurrir en ese error o en ese horror, les diría, ¿no? Además de las referencias bibliográficas, están las notas. ¿Qué son las notas? Las notas de pie, las aclaraciones que se hace al final de cada hoja, ¿sí? Que sirven para de alguna manera aclarar, porque abrevian ciertos datos, ¿sí? Nos ayudan a comprender de dónde está saliendo la información que yo estoy. ¿Sí? Entonces van a ver en los documentos notas al pie de página, y ahí dice, con asteriscos está nombrado ahí, nota del pie de página, eso de dónde han sacado, de qué elemento, y sirve para de alguna manera complementar lo que es la bibliografía, para no entrar en lo que significa el plagio. Aquí tenemos nuestra bibliografía, ¿sí? En los tres ejemplos, ¿verdad? Uno está en el ejemplo de en formato APA, si ustedes lo reconocen, está el autor, ¿sí? Con la coma y el punto, coma punto, Fernando Escobedo, coma punto, tal como les dije, el año directamente, metodología de la investigación, la sexta edición, McGraw-Hill. Luego está en el otro formato, en el formato de Vancouver, Humberto Eco, cómo se hace una tesis, Barcelona del 77 y la página. Y está igualmente en el formato APA, pero ya considerando que es un documento digital, porque ya hay una dirección HTTP BNB, es que se ha consultado el 15 de febrero, ¿no? Entonces, esos aspectos es importante conocer. Bien, jóvenes, eh, tal vez les parece un poquito muy aburrido el tema, no se escuchó para nada, pero les digo, si bien actualmente, sí, eh, todavía están con interés en el estudio, pero yo diría que más que ver el producto, vean el proceso. Con todo este esfuerzo que están haciendo, vean el proceso a dónde están llegando. Y la investigación es para cualquier área, ¿sí? Entonces, es necesario saber estos elementos acerca de la bibliografía, complementar lo que tal vez ya conocen en colegio, es importante, ¿sí? Y para cualquier área que ustedes ingresen, básica información. Bueno, ya sin ánimo de extendernos, yo creo que aquí concluimos el tema. Nos vemos. Hasta luego para los que están todavía. Hasta luego, doctor. Buenas noches.
Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.